a tocar ese punto? No, Pues, no, profe. yo no lo recuerdo, la verdad. Bueno, no, tal vez fue con la otra sesión que tal vez nos rindió un poquito más en algunos ejercicios que hicimos y lo alcanzamos a tocar, pero bueno, con ustedes no estamos súper bien porque miren, estaba yo revisando la programación detallada nuestra, les comparto lo que yo estaba mirando, mire acá. Acuérdense que este es nuestra programación semana a semana y nosotros, la idea cuando paremos en nuestro parcial 1 es que hayamos recorrido todo esto, ¿no? Entonces, pues nosotros ya hemos hecho todo esto, hemos pasado por los conceptos básicos de termodinámica, la importancia de las áreas de aplicación, de nuestra transferencia de calor, los mecanismos, conducción, convección, radiación, cómo actúan simultáneamente, el tema de un poco hacer los balances de energía, las analogías con circuitos térmicos, eso es lo que nosotros estamos y estamos, hemos visto serie paralelo y mixto, les dejé unos ejercicios para que revisaran y entregaran, no me acuerdo en el caso de ustedes cuándo es, creo que al final de la semana, para que lo hagan con tiempo y bien hechos, resistencia conductiva en pared plana. Esto es lo que hemos visto. Cilindro y esfera hueca es algo que voy a empezar ahorita. Paredes compuestas es algo que ya hemos visto un poco, pero pues vamos a complementarlo ahorita para que veamos cilindro y esfera hueca. El concepto de resistencia térmica de contacto ya lo vimos, simplemente es que lo involucremos. Yo por ahí les puse un ejercicio justamente de eso para que involucren en un cálculo una resistencia térmica de contacto. Pero básicamente el concepto que vimos es el que se aplica y detrás de eso no hay nada más. Y es alrededor de todo esto que vamos a hacer nuestra primera evaluación, ¿no? Que todavía pues estamos... ¿a cuántas semanas de esa evaluación? ¿A una o a dos? Yo no me acuerdo, miremos. Porque cuando se acerca es bueno ir mirando cómo está uno de tiempo. Creo que es de este viernes que viene en 8 días. Corríjanme si estoy mal. ¿Sí estaría bien yo? profe, es el 10 de septiembre. Sí, señor, tengo la misma fecha. 10 de septiembre, sí, y el 10 de septiembre es el próximo viernes. Ah, no, estamos súper bien. Tendremos tiempo para hacer varios ejercicios, para un poco detenernos en los diferentes tipos de ejercicios, pero pues de los conceptos no vamos digamos, a movernos más. Hoy tenemos el 23, el viernes dijimos que íbamos a hacer un quiz. Acuérdense de eso, un quiz básicamente esto de resistencias de circuitos, de resistencias térmicas equivalentes. Seguramente no voy a meter la parte de cilíndricas y esféricas, solamente planas, para que ustedes pues lo puedan manejar con más facilidad. Y a partir de ese 27, en 2 semanas haríamos el quiz. O sea, estamos súper bien de tiempo. Para que a ustedes les vaya bien, o sea, tenemos tiempo para revisar, para mirar. Entonces, pregunta, chicos, hasta acá, de lo que hemos visto antes de resistencia térmica equivalente en pared plana, ¿alguien tiene algún problema, algún inconveniente, alguna duda que quiera preguntar antes de seguir con el mismo tema y ampliarlo al tema de cilindro y esfera y empezamos a hacer unos ejercicios? Profe, A ver, por ahí hay como que alguien que quiere hablar. ya, profe, María Fernanda. Sí, María Fernanda, te escucho. Tú dejaste un ejercicio para practicar la clase pasada de resistencias térmicas equivalentes. Ajá. Pero no lo terminamos de hacer, o sea, solo se dejó así. No sé si podamos corregirlo. Vamos a corregirlo. Muestra, a ver, miramos cuál era. Era, a ver, El yo de un hablo, bloque. era un bloque, ¿cierto? Ok. Bueno, ahí hay mucha, ahí hay mucha, yo les puedo,
sea, la matemática, eso no vale la pena que la hagamos porque nos demoramos mucho en la matemática y perdemos la esencia, pero si hay algo en la parte conceptual, con mucho gusto lo miramos. Ese es uno de los ejercicios típicos para, desde el principio, plantear muy bien el circuito de resistencia térmica equivalente, que creo, y si no estoy mal, lo debimos de haber planteado. Y después de eso empezar de una forma, yo diría, muy sistemática y ordenada a desarrollar el análisis, ¿no? Calculando las resistencias en cada uno de los casos, sin equivocarse, sobre todo con las áreas, que es donde yo he visto que a veces tienen algún inconveniente. Están conmigo acá, ¿cierto? Pues Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, entonces, a ver. Circuito térmico equivalente. De ahí siempre hay que partir y ahí uno no puede tener chance de equivocarse, porque si me equivoco de ahí, todo el resto de cosas que voy a hacer estarían mal, ¿cierto? Entonces, acá hay que hacer una cosa importante. Yo no recuerdo muy bien si la mencionamos la vez pasada. Acuérdense que estamos analizando una pared completa, ¿cierto? Si no estoy mal, la pared era de 5 por 8, ¿de acuerdo? Esto es 5 metros y esto es 8 metros. Ahí está en el enunciado. Entonces, una cosa muy importante de este tipo de ejercicios, muchachos, es que seamos conscientes de lo que nosotros vamos a definir como porción de esa pared para analizar. Entonces, eso depende de cada uno. Yo, digamos, la recomendación que hago mejor es lo que sea más sencillo para el cálculo de áreas. Entonces, ¿qué es lo más sencillo para el cálculo de áreas? Coger esta porción, que esa porción, mide 12 centímetros, o sea, es una porcioncita así, de acá, y la voy a coger de 1 metro de profundidad. Un metro de profundidad. Entonces, cuando yo calcule mi transferencia de calor, que se va a hacer un Q punto pequeñito, ¿cierto? Q punto pequeñito. Entonces, el Q grande, que es por toda la pared, ¿por cuánto tengo que multiplicar? ¿Cuántos por cuadros el de metro esto? cuadrado. Ah, sí. ¿Cuántos cuadros de estos caben acá? Acá, ¿cuántos caben de 1 metro? En 8. 8. 8, perfecto. Entonces sería esto que me da por 8, ¿y por cuántos más? ¿Y cuántos caben de para arriba? 5. No, ¿por qué 5? ¿Esto mide 1 metro? ¿Cuánto mide esto? No, 12, qué pena, sí. 12 centímetros. Entonces, estos son cuantas veces sea este factor, que eso es 41 o 42 puntos y pico, no me acuerdo. Entonces, ¿están de acuerdo que cuando yo halle este Q punto, que es lo que hayamos planteando el circuito térmico equivalente, no se me debe olvidar multiplicar por este factor? Porque si yo no multiplico por ese factor, no estoy dando la respuesta, ¿ok? Eso es, yo no sé si fui enfático en eso la vez pasada,
creo que alcanzamos a plantear el circuito térmico equivalente. A ver, ustedes ayúdenme. Primero, ¿cuántos puntos de temperatura o cuántos nodos va a tener ese circuito térmico equivalente? En este caso. A ver, yo lo estoy viendo acá a todos. Si quieren, alcen la mano y participen como quieran. A ver, primero, ¿cuántos puntos de temperatura, muchachos? Ya sabemos que el calor va el flujo de calor va de la pared de 300 a 100, eso es obvio, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos puntos de diferente temperatura son los que yo debo de poner acá en un circuito que voy a armar? 5. Daniel me dice que son 5. A ver, contémoslos. Las dos paredes ya son 2, ¿cierto? Y todas las, digámoslo así, uniones de materiales van a ser otros. 1, 2 y 3. 5. Y ojo, muchachos, como nosotros tenemos un caso de transferencia de calor unidimensional, la temperatura acá es igual a la temperatura acá. Es igual a la temperatura acá. Y esa, por ejemplo, llamémosla T1. La temperatura acá es igual a la temperatura acá, es igual a la temperatura acá, y esa llamémosla T2. Este intersticio, por decirlo así. Y lo mismo con T3. ¿Por qué? De nuevo, porque si tuviera una diferencia de temperaturas entre estos dos puntos, ¿qué pasa inmediatamente, muchachos? ¿Qué es lo que deja de ser este problema? Un problema que para convertirse en otro qué. Deja de ser unidireccional y se convierte en bidireccional. Exactamente, muy bien. Deja de ser unidireccional y se convierte en dos dimensiones, que ese no es el modelo que estamos usando. Nosotros vamos a asumir que hay una, y realmente es una muy buena asunción, porque no hay, digamos, no haría mucho sentido hacer un análisis a lo alto cuando no hay, digamos, superficies de diferente temperatura acá. Otra cosa sería si a mí me dicen, mire, fuera de que acá hay 300 y 100, acá hay 50 y acá hay 100. Uy, eso sí se me complica. Bueno, y hay que hacerlo y hay formas de hacerlo, pero no, este no es el sistema de hacerlo. Eso ya hay otras herramientas para hacer eso. Entonces, tenemos 5 puntos, muy bien. Entonces, como hemos dicho, y para que nos quede claro, si estoy repitiendo algo de lo que dije la última vez, no me acuerdo. Entonces tenemos acá 3 punticos intermedios, T1, T2 y T3. T1, T2 y T3. ¿Listos? Entonces, pregunta, ¿hay alguna resistencia, muchachos, que sea diferente a una resistencia de conducción entre todos estos puntos o no? No. Todas son de conducción. ¿Por qué no hay de convección? Porque creo que eso lo estamos analizando desde los 300 hasta los 100, o sea, solo abarcamos la parte de la pared. Exactamente, porque no me han dicho absolutamente nada de que acá hay una temperatura del fluido que lo circunda, que podría ser aire, de qué sé yo, 100 grados y otra acá. No me dicen nada. Entonces, simplemente el análisis, como lo has dicho muy bien, es única y exclusivamente desde esta cara a esta cara. O sea, nos vamos a limitar a conducción. Entonces, de acá a acá, cuando pasamos el panel A, ¿cuántas resistencias de conducción debería yo dibujar acá? Una sola. Una sola, dice Sebastián. Perfecto. Listo. Entonces, esa resistencia la podemos... Y ojo, en este tipo de problemas, muchachos, yo les recomiendo trabajen así ordenadamente, inclusive hagan un cuadrito y les voy a indicar y a sugerir cómo hacer ese cuadrito, porque ese cuadro les sirve a uno para no equivocarse tanto. Entonces uno va empezando a decir R1. Segundo, entre
el punto T1 y el punto T2, ¿cuántas resistencias hay? 3 en paralelo. 3 en paralelo, perfecto. Entonces eso es clave, ya lo intuíamos seguramente, o ya lo sabemos, pero pues para los que aún tienen dudas, entonces hay 3 en paralelo. Y la vamos a llamar R2, R3 y R4. Acá, pues, ya ustedes, por lógica, saben que va a haber 2 en paralelo, y de T3 a 100 va a haber una, ¿cierto? Ok. Entonces, eso es lo que ustedes deben plantear, muchachos, inicialmente, y así yo lo espero ver en el quiz, así yo lo espero ver en un parcial, porque ustedes ahí están demostrando que saben hacer el análisis de una forma estructurada y saben qué están haciendo. De otra forma, si a partir de esto ustedes empiezan a escribir ecuaciones, ¿a partir de qué están formando esas ecuaciones? Una persona que analice aparte no tendría ni idea y evidentemente no es el procedimiento correcto. Puede ser que esté bien, pero va a ser confuso de entender. Entonces, la otra, evidentemente, como siempre, es, pues, así sea obvio por los números, pues ustedes tienen que recordarse siempre ese Q punto hacia dónde va, ¿cierto? Que ese Q punto que entra por acá es el mismo que entra, y por acá, evidentemente, se abre, ¿no? Se parte en 3, se parte en 2, pero vuelve a reunirse acá. Y este Q punto de acá es este que va por acá y es el mismo que va por acá. Listos. Entonces, ahora, lo que resta, muchachos, es no equivocarse en las áreas. Ustedes tienen que ser consistentes. Si ustedes escogieron este pedacito para hacer su análisis, ustedes en las áreas tienen que ser consistentes y ojo también con las longitudes acá para sacar esas resistencias. Entonces, mi sugerencia, muchachos, es hacer un cuadrito de resistencias de esta forma, que les ayuda a ustedes a visualizar qué es lo que está pasando. Entonces ustedes pueden coger acá, por ejemplo, las resistencias, como todas de conducción, van a depender básicamente de algunas propiedades del material. Van a depender de un K, ¿cierto? Que ese K, si no estoy mal, me lo están dando en vatio sobre metro grado Kelvin. Va a depender de un L, que es el espesor. ¿Y de qué más depende, muchachos? Cualquier resistencia de contacto, perdón, resistencia en un circuito térmico equivalente que depende de la conducción. ¿Se me escapa algo más? Ustedes se acuerdan de la fórmula, evidentemente. La fórmula es sobre K, acá hay área y acá hay L, ¿cierto? ¿Es así? Listo, sí, entonces acá hay un área y acá están las resistencias, R1, R2 y así. Hasta 7. Entonces, ustedes cogen, arman su cuadrito, bien ordenado, y con eso no tienen chance de equivocarse. Y ese cuadrito, como es de esperarse, tienen que ponerle pues unidades. Entonces, pues las resistencias, ustedes saben que les va a dar un valor, este valor acá lo ponen, y ese valor les va a dar en grados Kelvin o grados centígrados sobre vatio. Entonces ese es el valor que van a tener ahí. Y el K, que es un valor que depende del material. El L, trabajenlo en metros, de una vez si le dan centímetros,
y el área trabajen en metros cuadrados. Listo, y así cogen con todos. Entonces cogen, por ejemplo, el 1. El 1, ustedes dicen, bueno, entonces L sobre KA. Entonces, L es 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2. Ya sabemos que ese es el valor que le debemos poner allá. ¿Cuánto será el área si yo escogí este pedacito? ¿Qué área debo poner allá en metros cuadrados? 8 por 500 sobre 12. No. Ojo, de nuevo concentrémonos en esto. ¿Cuál es el área que me interesa a mí? Justamente esta área. ¿Y cómo saco esa área? La altura por la profundidad. ¿Cuánto yo decidí que era la profundidad? 1 metro. 1 metro. ¿Y cuánto es la altura? 5. No. 12. Eso, 0.12 en metros. Es que no. Entonces el área es 0.12 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, ojo, porque fíjense que hay, son equivocaciones a veces, como uno dice tantas, pero desde ahí, si uno se equivoca, la embarra. 0.12. El L dijimos que era 1 centímetro, 1 por 10 a la menos 2. Y el K, pues viene de lo que el K es 2. Entonces, esto es 2. Y así, ustedes llenan este cuadrito con todo. Muestren, al azar preguntamos otras, como para que queden Profe, claras. una pregunta. Sí. Esa profundidad que usted asumió de 1 metro, Sí. ¿hubiese dado igual si, por ejemplo, hubiésemos asumido los 8 metros? ¿Sí me entiende? O sea, trabajar con el... Claro, este resultado va a dar el mismo, pero ojo, si tú vas a trabajar esa área ya cogiendo los 8 metros, al final tú no multiplicas por 8. Pero este valor tiene que ser el mismo, porque es el que estoy buscando. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, no, me refería era para el cálculo de las resistencias, digamos, como usted asumió el metro, yo puedo asumir, no sé, 2, 3 o los Sí. 8, ¿sí? Exacto, y este valor va a ser diferente para cada uno. Porque, pues, ¿qué va a ser? Va a ser L sobre K. Entonces, acá les va a dar diferente el valor. Y este valor depende de ese ancho que yo asumo. Entonces, ojo, los valores de las resistencias son diferentes, solamente que la sumatoria final, pues este número es el que cambia. Si yo cojo 8, pues acá ya no hay 8. ¿Cierto? Pero ¿por qué escojo yo 1? Porque es fácil el cálculo de las áreas. Es simplemente mirar la altura y listo. Y no más, la altura por 1 es la altura por el metros cuadrados, ¿ok? Bueno, por ejemplo, miremos la resistencia 4, muchachos. ¿Qué sería la resistencia 4? ¿Cuánto es el área de la resistencia 4? 0.04. Exacto. Entonces sería acá 4 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto sería el L? 0.05. Listo. 5 por 10 a la menos 2. Y pues el K, evidentemente el K que sea correspondiente a ese material. Ese material es el C. Entonces yo reviso y listo. KC 20. Entonces, así, con todos muchachos, pues les digo, no voy a hacer todo el proceso porque no tiene mucho sentido. Solamente quiero hacer énfasis en que ustedes están calculando unas resistencias individuales, y otra cosa importante es, cuando ustedes miran esto, mi pregunta es, ¿hay alguna que sea igual a la otra? Que ustedes ya digan, definitivamente esta es igual a esta porque es que las propiedades son de los mismos materiales, son las mismas dimensiones. Eso también hay que mirarlo desde el principio para no tener que hacer cuentas dobles y perder el tiempo. ¿Si habrá alguna que es igual?
¿A la otra? Profe, pues el material C tiene la misma área. Exactamente. Entonces ustedes identifican que esta señora de acá, cuando yo calculo la resistencia, pues debería ser el mismo material, misma área, porque son 4 la altura y el espesor es lo mismo, y las diferencias de temperatura, pues evidentemente eso no va a afectar la resistencia, pero pues están sometidas a las mismas T1 y T2, pues, simplemente por comentario, pero en términos de resistencia, pues yo miro L, área y K. Entonces R2 va a ser igual a R4. Entonces, si acá en el cuadrito, cuando yo calcule acá este valor va a ser exactamente igual a este valor. Lo traslado acá. Estos dos valores son iguales. El resto de resistencias, ustedes se ponen a mirar, son diferentes. Entonces, aquí yo ya hice ese cálculo y podemos avanzar un poquito más para hacer unos ejercicios igualmente interesantes, pero mirando el tema de los cilindros. Entonces, yo les comparto, a ver, ¿dónde está esa cuenta ya hecha? Esa cuenta, ustedes la pueden hacer, pues la idea era que ustedes la hicieran en detalle, porque uno cuando ve las cosas hechas dice, ah, sí, sí, pero cuando uno se mete a hacerlas y por primera vez es cuando va a aprender. Entonces, a ver, esa cuenta está acá. Esa cuenta está acá. Entonces, ahí están todas los Ks, todas las áreas, los Ls, de acuerdo a, digámoslo así, de lo que hay en el enunciado, y los valores de la resistencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ahora, muchachos? Ustedes, para también ser consecuentes, ser ordenados, organizados, sistemáticos, sin equivocarse, entonces ustedes tienen que coger este circuito, empezarlo a reducir. Entonces, cuando reducen estas tres a esta R234, esa es más o menos la convención que siempre se utiliza. Uno coge y dice, ah, estas tres en paralelo las voy a llamar R234, estas dos en paralelo las voy a llamar R5 y R6. Entonces ustedes saben que R1 sobre R2, 3, 4 es igual a ¿qué? A la suma de los inversos, ¿cierto? Algebraicamente hablando. 1 sobre R3 y 1 sobre R4. Qué pena que escriba así, pero me tocó montar eso ahí para... Y lo mismo con R5 y 6. Entonces 1 sobre R5 y 6 es 1 sobre R5 más 1 sobre R6. Eso lo conocemos por cualquier resistencia que se sume y esté en paralelo, por el tema de la analogía. ¿Listos? Entonces, si yo calculo esos valores, yo tengo estos valores de R234 y R5 y 6. ¿Ok? Entonces, me devuelvo y calculo el R total. El R total, pues simplemente es la suma de cuántas resistencias en serie. 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Listos? Entonces, ese R total me da este valor. Ustedes lo pueden verificar. Y, ojo, ahí ya aplico ¿qué? Pues de nuevo, aplico intensidad o flujo de calor es igual a diferencia de, en este caso, de temperaturas sobre la resistencia total. Entonces, ahí hallo la primera, digamos, parcial respuesta, pero este Q, yo lo llamé cuando lo escribí acá Q', pero es el Q minúscula que escribimos, es el de la porción pequeñita de esta... de este dibujo que nosotros hicimos acá.
Se me perdió el dibujo que hicimos ahí. ¿Dónde estaba? Acá. De esta pequeña porcioncita, ¿cierto? Entonces, ustedes hallan ese valor y, como hemos dicho, multipliquémoslos por los factores. En este caso, toca por 8 y toca por 41,7, que es 500 dividido entre 12 centímetros. Entonces, eso les da una cantidad total de flujo de calor. Por la pared pasan 189.920 vatios o 189.92 kilovatios. ¿Ok? Hasta ahí claros. Tal vez para la persona, no me acuerdo cuál fue de las niñas que preguntó. ¿Me recuerdas tu nombre? María Fernanda. María Fernanda, listo, María Fernanda. Ahora dime tú, ya que sabes cómo llegar hasta Q punto y de pronto despejaste alguna duda que tenías, ¿cómo es que voy a hallar esta temperatura en este punto? Que esa es una de las preguntas. Halle la temperatura en el punto mostrado. ¿Cómo es que la puedo hallar? No sé bien, porque digamos, hasta donde llegué fue hasta hallar el Q, porque tenía la duda de la profundidad. Ok, pero Pues, ya te quedó claro lo de la profundidad. sí, profe, eso ya me quedó claro. Listo. Entonces, esa pregunta, ¿quién nos ayuda un poquito cómo contestar? A ver, ¿quién tiene una idea de cómo hacerlo? Eso ya lo hemos trabajado en otros ejercicios, pero pues si no lo ven, no importa. Pues la idea es que lo vean así y lo empiecen a identificar rápido, pues para fluir en los ejercicios. Sí, ahí está Sebastián alzando la mano. Entonces, Sebastián. Pues, profe, sería como coger el segmento que va desde los 300 hasta donde nos lo piden y como Q punto minúscula es constante, pues sería como despejar, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente, a mí me piden este 2, ¿cierto? En mi nomenclatura, yo lo que estoy, digamos, requiriendo conocer es este T2, que lo voy a subrayar acá. Entonces, tú lo has dicho. Entonces yo cojo y me paro entre este punto y este punto, y yo digo, mire, es que T2 menos 300 es igual a ¿qué? Eso es la diferencia de voltaje o la diferencia de temperatura, pensando en la parte térmica, es igual a intensidad, y la intensidad pregunta, acá pongo el Q grandote o el Q chiquito que ayer. ¿Cuál de los dos, Sebastián? El Q pequeño. Claro, ojo, porque es que resulta que yo estoy mirando este circuito y este circuito corresponde a este pedacito. Ojo, no a toda la pared. Es que de acá extrapolo todo el calor. Listo. Y eso lo voy a multiplicar por la resistencia. Y la resistencia pues va a ser R1 más la resistencia equivalente R234. Más R2, 3, 4. ¿Cierto? Entonces de acá fácilmente yo ya sé que T2 me da a mí 300, ¿cierto? Acá hay algo raro. Ustedes me van a decir qué error cometí. Porque evidentemente T2 es un valor que va a dar menor que 300. Entonces el signo no me cuadra. No, sí. Este lo paso a la idea es que si Profe, ¿es que no sería 300 menos T2? es 300 menos T2, sí, porque yo pongo primero Va del más, sí, pues el más de grande. mayor temperatura. Más 300. Exacto, 300 menos T2, y ahí sí puedo decir que T2 es igual a 300 menos Q punto
R1 más R234. Ustedes ya tienen todos los números y lo pueden hallar. ¿Listos? Y había otra pregunta. ¿Listo? ¿Te quedó claro para la persona que le pregunté? Quiero que era... ¿Quién era? La que primero me preguntó, que esta parte no la había llegado ahí. María Fernanda, tal vez. ¿Quedamos bien? No sabía qué preguntar. Sí. Ok, quedamos bien, listos. Y fíjense lo que preguntan acá. La caída de temperatura a través de la sección F. ¿Eso es algo que requiera alguna complicación adicional? ¿O qué tendría que hacer? La caída de temperatura a través de la sección F, ¿qué es? Q minúscula por F es T2, no, T3, pues por R7, ¿cierto? Q minúscula por R7. A ver, escribamos la ecuación desde el principio y si llegamos allá, T3 menos 100, ¿a qué debe ser igual? ¿A Q minúscula? Sí, por R7. Por R7, listo. Entonces, ok, simplemente como para que... Entonces T3 menos 100 es lo que me preguntan. Entonces ya es esto, es simplemente hacer esta multiplicación. Esa es la caída de temperatura desde en el último tramo, desde acá en toda la sección F, ¿ok? Es simplemente, ustedes ya tienen R7, que la calcularon en la tabla y multiplican por el Q punto, pero ojo, la pregunta mía sería, esa caída de temperatura, aplica independientemente si es el pedacito o es toda la pared, o hay alguna cosa ahí rara que yo tenga que considerar. No importa porque estamos asumiendo que es lineal, Exactamente. unidireccional, digo. La temperatura es toda, esta temperatura es exactamente la misma. Entonces, este pedacito que acá, que yo calculé realmente con este Q punto chiquito, eso va a comportar, si es la caída a través digamos, del material. Perfecto. Entonces, fíjense que con eso, pues, estaríamos resolviendo todo ese ejercicio. ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, yo creo que es bueno que miremos ya para que estemos con buen, digámoslo así, sigamos un poquito holgados de tiempo en conceptos y más bien los aplicamos haciendo algunos ejercicios. Entonces miremos qué pasa con las otras geometrías. Entonces, acuérdense muchachos que nosotros vamos a estar haciendo un juego en este curso y el juego básicamente es, nosotros primero vemos la geometría más sencilla, que es pared plana, y después extrapolamos a cilindros y esferas, que podría ser un poquitico más complicado desde el punto de vista cálculo, pero ustedes van a ver que no es mucho. Entonces, considerando en que nuestro enfoque sigue siendo unidimensional, piensen ustedes, muchachos, en un cilindro hueco, ¿ok? O sea, piensen ustedes en un, eso se puede llamar, sí, como si fuera una, bueno, no me acuerdo geométricamente, pero porque un casquete es un pedazo que no son los 360 grados, entonces esto no es casquete, eso es simplemente un cilindro hueco. Entonces, en un cilindro hueco hay un fenómeno de conducción y acá también estamos poniendo acá un T infinito, entonces va a mezclarse con un fenómeno de convección, ¿cierto? Entonces, pensemos en algunas consideraciones de este modelo. ¿Qué es lo que queremos saber? Pues también nosotros quisiéramos saber el comportamiento de la transferencia de calor, pero ¿en qué dirección, muchachos? Entonces tenemos que nosotros decir que vamos a asumir
un flujo de calor en la dirección radial únicamente. Entonces, a nosotros nos va a interesar es la dirección radial. O sea, la temperatura acá es una y la temperatura acá en esta superficie exterior es otra. Y hay una diferencia entre estas dos. Esa diferencia lo que causa es un flujo de calor tal como lo estoy mostrando Si evidentemente la temperatura adentro es mayor que la temperatura afuera, pues en este sentido, tal como lo muestra este punto acá. Entonces, para estado estacionario, que recordemos que seguimos en el mismo, digámoslo así, asunción, las temperaturas son las mismas, los Q son constantes, como el flujo de calor por conducción dentro del cilindro es una constante, y ese ¿cómo lo podemos escribir? Pensemos en nuestra ecuación que ya conocemos ¿de quién? ¿Cómo era que se llamaba este señor de acá? Que escribió esta ecuación, que les he dicho varias veces, que lo ven en matemáticas, también es muy famoso. Fourier. Fourier, exactamente. Entonces, esta es, digamos, la ley de la conducción en su forma más sencilla, la ley de conducción de Fourier. Pero fíjense que acá está la conductividad térmica, el área, que va a ser un área que tenemos que mirar muy cuidadosamente cuál es esa área, ya la expresamos, y por el gradiente, por decirlo así, de la temperatura en la dirección radial. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones de frontera? Como esto es una ecuación diferencial, entre otras cosas, de primer orden, entonces yo esperaría que con dos condiciones de frontera sea suficiente para determinar la ecuación. Entonces yo tengo que definir un par de condiciones de frontera. Entonces digo, la condición de frontera es una temperatura conocida en R2 y una temperatura conocida en R1. Y así las expreso matemáticamente. Entonces yo, por algún motivo o forma, yo tengo como medir la temperatura, o yo la voy a hallar a partir de este modelo. Entonces yo digo que la temperatura en R2 es T2 y la temperatura en R1 es T1. ¿Listo? Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Algo muy similar a lo que hicimos con la pared plana, pero en este caso pues cogemos esta ecuación. Entonces de nuevo cogemos este dr, lo mandamos para este lado de la ecuación y este A lo mandamos para este lado. Entonces decimos Q de conducción del cilindro sobre A por dr, y vamos a integrar entre todo, digámoslo así, el camino para abarcar digámoslo así, cilindro hueco, desde R1 hasta R2, y del otro lado, pues, ¿qué queda? Del otro lado, pues, va a quedar K de T, ¿cierto? De esta ecuación, y vamos a integrar, pues me toca integrar entre lo correspondiente, la temperatura 1 y la temperatura 2, y el signo menos, pues evidentemente está ahí y hay que respetarlo. Entonces, si ustedes se acuerdan de su cálculo diferencial e integral, cuando yo integro 1 sobre R, ¿y por qué 1 sobre R? Porque ¿qué es A, muchachos? A es el área que yo expreso como. Acuérdense que esa área va a ser un 2πr para cualquier R, que es la longitud de circunferencia. ¿Por qué? Por un largo L, que es el largo del cilindro, que es este L que aparece acá, ¿cierto? Entonces yo reemplazo este valor A por 2πLR y acá me queda un R. Cuando yo integro, pues queda la integral de 1 sobre R, que es el logaritmo natural evaluado entre dos límites. Y logaritmo natural evaluado entre R2 y R1 es logaritmo natural de R2 sobre R1. Solamente que acá yo ya lo bajé. Digamos que acá hay un paso intermedio de dos rengloncitos muy sencillos, pero no se vayan a enredar con eso. Crean que esto está perfectamente bien. De nuevo les estoy diciendo cómo es. Reemplacen el valor de A por 2πr. Hacen la integral. El resultado de la integral va al otro lado, dejan el Q quietico, solo del lado izquierdo de la ecuación, y queda esto como constante, 2πl, el K sigue siendo una constante,
y la integral de T entre T1 y T2 es simplemente la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esto, muchachos? Eso es algo que nos va a ayudar a determinar ya cuál es esa resistencia equivalente de conducción para el caso de un cilindro. Entonces, ¿cuál sería? De nuevo, nosotros definimos un R y lo tenemos que definir de esta forma. Fíjense que es el inverso de este valor, porque de tal forma que nosotros podamos expresar nuestra ecuación que relaciona el flujo de calor con el delta de temperatura y con R, que es la analogía básicamente de circuitos térmicos y de circuitos eléctricos, y donde esta R del cilindro es esta. Entonces, esto, si yo lo reemplazo acá, pues es exactamente la misma ecuación que acá. ¿Listos? Entonces, esta ecuacióncita, que esta básicamente, que es esto lo que me calcula a mí el R del cilindro, ténganla ahí y subrayenla porque la vamos a utilizar bastante. De resto, el concepto de resistencia térmica es exactamente el mismo, solamente que hay que tener cuidado cómo mirarla en los cilindros. Miremos ahora el caso esfera, que es muy similar, simplemente la parte de cálculo varía un poquito, ya no es una integral de 1 sobre r que da un logaritmo natural, sino es una integral de 1 sobre r cuadrado que ya no es un logaritmo, sino es polinómica también. Entonces, pensemos en una esfera hueca, ¿cierto? Y de nuevo, pensemos en esa transferencia de calor en la dirección radial, unidimensional, de nuevo, estado estacionario, temperaturas constantes, flujo de calor constante. Entonces, el área, acuérdense que el área de una esfera, el área superficial, es 4 veces el área de la circunferencia. Entonces, 4πr cuadrado, ¿cierto? Para cualquier R, sea el que sea. Entonces, haciendo un análisis similar al que hicimos acá arriba, ustedes van a llegar a esto, a que el R equivalente de la esfera es R2 menos R1 sobre 4πr1 R2K. Ojo con esto, muchachos, les voy a decir de una vez, ustedes tienen que ser consecuentes cuando desarrollen un problema con la forma en que definieron quién es R2 y quién es R1. Entonces, tanto en los cilindros como en las esferas, porque si no pueden calcular esto al revés y les queda mal. Fíjense que en el cilindro yo definí que R1 es mi radio menor y R2 es el radio mayor. Igualmente, así no esté claramente ahí puesto, acá el R1 es el radio menor y el R2 es el radio mayor, que ahí está como R mayúscula. Entonces, ojo con eso. Siempre hay que tener en cuenta eso, porque si ustedes ponen al revés, se tiran el cálculo. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a ver es efectos combinados. ¿Hasta acá hay alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿puede poner un momento la diapositiva anterior, por favor? Gracias. Este subíndice quiere decir esfera, en inglés sphere, SPH, una abreviación, y este quiere decir cilindro, por si acá se estaban preguntando desde cilindro, sil, ¿ok? De ahí viene el subíndice. Profe, qué pena, yo tengo una preguntita. A ver. Profe, lo que pasa es que yo estoy manejando la 4ª edición, pero a mí en el capítulo 1, pues me parece todo lo que vimos al principio. Capítulo 3 me aparece lo de resistencias térmicas y el 2 esto. Entonces, ¿sí lo manejo de esa forma? Bueno, ese comentario me parece interesante y voy a hacer una pequeña paréntesis. Para los que tienen otras ediciones, yo les voy a compartir el orden en la edición 5ª y les muestro cómo está. Y sí,
ustedes ya saben, por ejemplo, ahorita estamos ya en el capítulo 3 y más o menos decirle a ustedes cuál es el orden que vamos a seguir durante el semestre. Esto es bueno, muchachos, entonces, este es el libro nuestro. Entonces, esta es la 5ª edición. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros, los conceptos básicos, ese capítulo 1 que les decían, lean el capítulo 1 de cualquier, realmente de cualquier referencia, básicamente dicen lo mismo. Ahí lo que hacen es introducir lo básico de transferencia de calor. Digamos, la presentación en los diferentes libros y textos podría eventualmente ser diferente. Creería yo, sin estar absolutamente seguro, que las ediciones del mismo libro, las anteriores, deben conservar, yo creo, exactamente el mismo orden acá. De pronto, en la última nueva es cuando le adicionan algo, pero al final. Entonces, el orden que nosotros estamos siguiendo es, nosotros empezamos acá, luego estamos acá en transferencia de calor en estado estacionario, con todo el tema que implica, digamos, eso. Miren, acá está paredes planas, resistencia de contacto térmico, los networks, que son los circuitos que ya vimos, serie, paralelo. Ahorita estamos parados en cilindros y esferas. Vamos a ver un concepto de aislamiento, de radio crítico de aislamiento. Y después, pero eso es después del parcial, nos vamos sobre el capítulo 3 a entrar en la parte de las famosas las aletas, ¿cierto? Las aletas, que son las que son un mecanismo combinado, digamos así, muy utilizado en diferentes equipos de transferencia de calor entre la conducción y la convección. Y en eso nos vamos a demorar como una semanita y media. Entonces, después de estar ahí en ese capítulo 3, nosotros, evidentemente un libro de estos no lo alcanzamos a ver todo. Nosotros nos vamos, después de mirar todo el tema de aletas, nos vamos si no estoy mal, nos vamos acá a transientes. Entonces ahí vamos a ver sistemas, en inglés eso se llama loop systems, que son sistemas, que me escapa ahorita el nombre, sistemas concentrados, y volvemos a mirar las 3 geometrías, pared plana, cilindro y esfera, para el caso de transientes. Después del caso de transientes, nos detenemos acá a mirar algo del capítulo 2 que tiene que ver con generación interna de calor. Y después nos vamos a mirar, básicamente, saltamos casi que al capítulo 11 de intercambiadores de calor, pero muy paralelamente nos vamos con cuidado a mirar fundamentos de convección y convección interna forzada, que es lo que nos interesa a nosotros bastante, sobre todo para el caso de los intercambiadores. Y al final rematemos con métodos numéricos en el capítulo 5. Entonces fíjense que no llevamos, digámoslo así, un orden exacto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino esa es la ruta. Entonces, concluyendo, y para que él me hizo la pregunta, si es el mismo, en la edición que tienes debe ser
Yo creo que la información la presenta en la misma forma, ¿o no? Sí, profe, sí. Ok, bueno, listos. Bueno, entonces eso les sirvió a todos para que sepan, pues los que tienen la quinta edición, pues no hay, pues, y las otras ediciones pueden ser muy similares. Cerremos acá y volvamos a donde estábamos. Entonces, quiero que miremos si hasta acá no hay ninguna pregunta. Entonces, los efectos de conducción y convección combinados. Entonces, imagínense ustedes, muchachos, un cilindro y yo lo estoy viendo de corte. Entonces, voy a considerar que tengo adentro, por ejemplo, podría ser el caso de una tubería, ¿cierto? Donde este es el espesor de la pared de mi tubería y donde acá hay una temperatura externa. Entonces, y acá tengo un fluido. Entonces yo voy a mirar el efecto de la transferencia de calor que hay radialmente. Entonces, fíjense que acá es muy similar a lo que yo había hecho en la pared plana. Acá hay involucrado un líquido, un fluido en general. Entonces yo tengo efecto y además tengo una temperatura que llaman acá infinito, digamos en el centro, lejos de la pared. Entonces tengo efecto de conducción, perdón, de convección acá y convección afuera. Y ya cuando estoy hablando de material sólido, tengo efecto de conducción. Entonces, la resistencia total, fíjense que se maneja exactamente igual para el caso de los cilindros, solamente que tengo que yo ser consciente de que mi flujo de energía en forma de calor es radial. Entonces yo tengo una resistencia térmica en serie, pues yo sumo las resistencias. Convección 1 más la resistencia del cilindro más convección en 2. Entonces, ojo, ustedes ahí se van a preguntar, uy, pero, ok, la resistencia de conducción del cilindro ya la sé, porque es una formulita que acabamos de definir. ¿Qué harían ustedes para las resistencias de convección? ¿Algo se les ocurre? ¿Será que es complejo? No, profe, ya las tenemos, ¿no? Ya las tenemos. Y si yo quiero expresar la resistencia de convección en 1, entonces, ¿cómo la expresaría? Como si estuvieran en serie, profe. Sería 2 veces, pues, la resistencia a convección. ¿No? 2 veces la resistencia de convección. A ver, de nuevo la pregunta. Resistencia de convección en 1, ¿cómo la calculas? Tú estás pensando que esta es igual a esta, y eso ¿es cierto o no es cierto? No es cierto, de una vez te digo. ¿Por qué? Porque este H seguramente es diferente a este. Entonces, ojo, no. Pero ¿cómo calculo esta resistencia de convección? No Sí. es 1 sobre H por... Es que se me olvidó el otro término. Pero Por A. Yo lo haría H Exacto. por A por delta de T. Exacto, 1 sobre HA. Solamente que el área, ¿cuál es? como la de la cara del cilindro, la cara interior. Es esta longitud de esta circunferencia, que sería 2πr, si esto es R1, 2πr1, ¿por qué valor? ¿Por cuánto lo multiplico para que Por la longitud. Por la longitud, exactamente. Entonces, ese Q punto total que va por este circuito, pues es T1 infinito menos T2 sobre la resistencia total. Y para el caso cilíndrico, esa resistencia total es, ojo, ya, eso es lo que estamos hablando. Entonces, 1 sobre área, y el área es 2πr1L, ¿cierto? Por H1, más esta que ya la sabemos, digámoslo así, ya sabemos que el análisis nos dio que siempre es el logaritmo natural de R2 sobre R1, cuando R2 es mayor que R1, ¿cierto? Fíjense, R2 es mayor que R1, más 1 sobre 2πr2L. Y con eso yo ya me puedo, digamos, contestar varias preguntas, ¿cierto? Entonces,
de esa forma. Para el caso esférico, muchachos, para el caso esférico es muy similar. Fíjense lo que pasa. El R total, ¿el área qué es? El área es el área superficial de una esfera, ¿cierto? Entonces, en este caso, si esto, imagínense que esto no es un cilindro ya, sino una esfera. Entonces, 4πr1 al cuadrado más esta formulita que ya la dedujimos, ¿cierto? R2 menos R1 sobre 4πr1r2k más esto. ¿Listos? Entonces, este es el caso esférico. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué hago yo cuando tengo un cilindro o una esfera? Que eso en la realidad pasa. Ustedes, por ejemplo, cuando están transportando vapor supercalentado en una planta y quieren conservar, digamos, que esté supercalentado, que no se les vaya a condensar porque empieza a enfriarse, entonces ustedes cogen la tubería y la aíslan térmicamente. Entonces, muchas veces, dependiendo de la forma de aislante, entonces, por lo menos van a haber 2 o hasta podrían haber 3 capas. Miren, en este caso, imagínense que acá yo tengo un fluido muy caliente y esta es, por ejemplo, la pared del tubo, pero estas podrían ser 2 materiales aislantes, ¿cierto? Este podría ser, por ejemplo, poliuretano de alta densidad y esta podría ser, que eso pasa en la realidad, con lo que yo le doy el terminado final a la tubería, que es una lámina de acero inoxidable. Si ustedes han entrado, por ejemplo, a una cervecería, ya que puedan entrar a... Eso es típico verlo en una cervecería, porque allá se utilizan muchas calderas y el vapor súper calentado pues se utiliza para muchas cosas. Entonces, este es el tubo, que normalmente podría ser de acero al carbono. Este es un poliuretano expandido, que es un material bastante aislante, y este podría ser una lámina de acero inoxidable. Entonces, ¿qué hago yo para trabajar esto? Análogamente a lo que hicimos en pared plana, no hay nada diferente. Miren lo que se hace. Se hallan los puntos de temperatura o los nodos. Entonces yo los identifico. Ah, bueno, un momentico, yo tengo un T1 infinito, un T infinito 1 acá y un T infinito 2 acá. Y entre esos, ¿cuántos puntos de temperatura intermedio tengo? Tantos cuantos cambios, digámoslo así, de material yo tenga. Entonces acá me voy de básicamente del fluido al primer punto de material, es este 1, acá este 2, acá este 3 y acá es la superficie, la temperatura superficial, que evidentemente es diferente a esto. Entonces fíjense que tengo 1, 2, 3, 4, 5 resistencias, ¿ok? ¿Y cómo calculo estas resistencias? Ustedes ya saben, ¿con qué formulitas? Con estas que hay acá, ¿ok? Entonces, eso es todo, digamos, la parte... Profe, pero ese caso que nos está mostrando es solamente cuando es un cilindro dentro de otro, ¿cierto? Sí, así es. Digamos, también puede estar el caso de, no sé, un cilindro o algo dentro de una esfera o algo así. ¿Se puede dar? A ver, pensemos un momentico esto acá en un dibujito. A ver, todas las geometrías, dependiendo del diseño, podrían ser posibles si existen. Entonces, si por ejemplo yo tengo un cilindro dentro de una esfera, pues... Por ejemplo, que atraviese la esfera, ¿sí me entiende? Sí, El entonces, cilindro. por ejemplo, que yo tengo una esfera así, y llego acá y... Esto no existe acá. Correr que no era, parece. Y el tubo por acá detrás sale. ¿Cierto? Y esto es un tubo, que realmente es un cilindro, porque tiene pared. Entonces, y esto internamente también es hecho en lámina. Entonces, este sería un caso de transferencia de calor que no
digámoslo así, no se analizaría por lo menos tan rápidamente con estas herramientas, sino yo lo haría más con un programa ya de software. ¿Por qué? Porque es, fíjense todo lo que tiene acá. Si ustedes se ponen a pensar, listo, yo digo, voy a definir acá una dirección radial. Entonces, en este tubo, la variación de la temperatura es radial. Pero tan pronto yo entro a un ambiente acá, por ejemplo, que acá haya un T infinito, acá dentro de la esfera ese T infinito cambiaría, lo que sea. Puede ser evidentemente un T infinito diferente. Pero acá, cuando el tubo está, digámoslo así, solidario con el pedazo de, cuando el cilindro, que es el tubo, está solidario con el pedazo, digámoslo así, de esfera que lo abraza, ahí se vuelve una geometría más complicada. Entonces no es solamente considerar un cilindro aparte y una esfera aparte y se complica. Y muy seguramente ya el mecanismo de transferencia de calor unidireccional podría estar en un momento dado reevaluado. Entonces, sí se pueden analizar, pero primero aprendamos a analizar independientemente, los más sencillos, y cuando se vuelven casos más complejos, donde ustedes analíticamente por la geometría lo ven complicado, lo más fácil es crear el modelo. En este caso, por ejemplo, ustedes están aprendiendo ahí en el Inventor, ponerle las condiciones de frontera y analizar el problema no de una forma analítica, porque de nuevo, como les digo, cuando uno complica la geometría es fácilmente complicarse y la parte analítica se vuelve súper compleja, ¿ok? Pero, profe, entonces, si uno puede dibujar cualquier geometría, ¿la puede simular con un buen resultado? sí, la idea es que todo se puede simular. Ahora, el hecho de la calidad de la simulación depende del uso de la herramienta y la herramienta en sí. Entonces, digamos que eso se sale un poco del tema que nosotros queremos avanzar, pero sí, ustedes lo que hacen en las uniones, por ejemplo, es hacer un enmayado mucho más fino, para que en esa parte, digámoslo así, los efectos de transferencia de calor de más de una dimensión, o 2 o 3 dimensiones, sean fácilmente, digámoslo así, calculables. Pero esa es básicamente la respuesta. Sí se puede, y la calidad de la respuesta depende de la calidad del enmayado y de saberlo hacer, y eso no es tan directo y tan fácil para geometrías complicadas. Eso es un pequeño arte, no es arte, sino más bien la palabra se me escapa ahorita, es una destreza, que podría decirse, ya cuando yo tengo buena experiencia montando análisis de transferencia de calor en software CFD, pues de montarlo de la forma más adecuada posible para que obtenga los resultados más convenientes. Pero fíjense que de ese tipo de preguntas puede salir una que ustedes pensarían que es análoga, pero no es tan fácil y tan análoga. Y con esto pues dejo el paréntesis porque yo quería plantear un ejercicio acá. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué pensarían? Lo que pasa es que en la realidad, muchachos, esto no es muchas veces muy útil, pero uno, digámoslo así, podría pensar en algo así. Imagínense
Este es material A, este es material B y este es material C. Este es un material D, E y F. Y acá ustedes van a hacer un modelo de transferencia de calor radial. Entonces, ojo, cuando ustedes están en una geometría, ya sea de una esfera o de un cilindro, ustedes no es válido decir, un momentico, entonces yo salgo de acá, por ejemplo, de este punto de temperatura infinito en 1, de acá, temperatura infinito en 2, y uno pensaría, por analogía a lo que uno hace en pared plana, no, miren, entonces esto se divide en 3, porque tengo A, B y C, ¿cierto? Pues si esto es 120 grados, esto es 120 grados, y esto de acá es 120 grados, entonces yo pensaría que esas, por una longitud de un tubo, ¿cierto? Que esto tenga un L, esto podría funcionar como una resistencia en paralelo, y después de nuevo otra resistencia en paralelo, pero no es así. ¿Saben por qué? Porque miren lo que está pasando acá. Acá, y ustedes están compartiendo dos materiales, o sea, no es tan sencillo. Este caso es difícil de analizar. De una vez les anticipo, no es tan fácil. Y ahí el flujo de calor no sería unidireccional, ¿no? Sí es unidireccional porque uno puede asumir que las temperaturas varían solamente radialmente. Pero el hecho de tener estos cortes de material así me lo hacen difícil. Entonces, este ejercicio es difícil de analizar. Es un ejercicio típico que podría ser también como para montarlo en un software. Yo lo puedo hacer analíticamente, pero eso es una cosa brava porque acá, cuando yo planteo el modelo, acuérdense que las áreas acá, a medida que me alejo del radio, de todas formas van cambiando. Entonces acuérdense que la resistencia por conducción, cuando uno la hace para un caso completo, depende del logaritmo natural, pero cuando uno le cambia esto y le pone, digamos, esas diferencias de materiales, esto ya no es tan válido como aparece ahí directo. Entonces, eso es otro ejercicio, eso es complicado. Entonces, pues no nos vamos, tranquilos que no les voy a preguntar esto en un quiz ni en un parcial porque los parto. De hecho, no es fácil hacerlo. Y yo tendría que hacer un esfuerzo grande para tenerlo ya preparado y desarrollar toda la matemática del caso. Es más cálculo que algo práctico de ingeniería. Y práctico de ingeniería les digo que esto no se utiliza. Uno normalmente utiliza un solo material acá, completo, sea el que sea, un solo material acá completo. Y ahí sí aplica lo que estamos viendo. Por eso es que, pues básicamente también los textos lo presentan de esta forma. Ustedes traten de investigar a ver si encuentran este sistema y me dicen, hasta interesante. Yo no lo he investigado si está por ahí resuelto en algún lado, pero bueno. Eso es como para que ustedes vean que las cosas fácilmente con la geometría se pueden complicar. Pero miremos un ejemplo y entendamos este. Y yo creo que lo alcanzamos a plantear. Y ese son los ejercicios típicos que son bastante prácticos y que sirven mucho para aplicar la técnica de las resistencias térmicas equivalentes en geometrías diferentes a pared plana. En este caso, leamos qué es esto. Me dicen que tenemos una planta farmacéutica. Típico caso, digámoslo así, donde hay fluidos. Y tenemos un tubo de cobre.
Entonces el tubo de cobre es este de acá. Esto es un corte de la tubería. Este es el tubo de cobre, me dan la propiedad del material y me dan los diámetros. Me dicen que tiene un diámetro interno de 20 y tiene un espesor de pared de 2,5. Luego el diámetro externo después 20 más 2.5 por 2, que es 25 milímetros. Y se usa para cargar oxígeno líquido. Eso es típico en la realidad. Yo he tenido que hacer eso cuando yo les dije que yo trabajé muchos años con la industria de los gases del aire, y el oxígeno líquido uno lo transporta en este tipo de tubos, solamente que como el oxígeno líquido es tan frío, fíjese, el oxígeno líquido tiene una temperatura criogénica, estamos hablando de menos 200 grados centígrados. Entonces yo tengo que ser muy cuidadoso en aislar esto, muy bien aislado, y esos son aislamientos muy especiales. A veces se llama perlita, otras veces se utiliza el mismo vacío, a veces en los tanques, para que realmente yo conserve el frío acá o que evite que el calor entre. Entonces, ese oxígeno que está fluyendo en forma líquida, evidentemente me genera un coeficiente de convección que existe entre mi fluido, que es el líquido, con el tubo de cobre. Me dicen también que las condiciones que rodean el tubo ya externo es 20 grados, típico dentro de una planta, 20 grados temperatura ambiente, y que el coeficiente de transferencia de calor afuera por convección es 20. Me dicen si el dew point, acuérdense que es el punto de condensación, es 10 grados, determine el espesor del aislamiento alrededor del cobre para evitar la condensación. Entonces, acuérdense, el tema de la condensación, la idea siempre es evitarla, como el tema del refrigerador que hicimos. Entonces, de acuerdo a ese parámetro es que nosotros vamos a encontrar un espesor de esto. Entonces, me dicen que asuma, fíjense, que la resistencia de contacto es despreciable, porque nosotros entre estos dos materiales podríamos pensar que hay, claro, acá hay contacto entre dos materiales, podría haber una resistencia térmica de contacto. De hecho la hay, pero pues acá me dice, mire, no se complique con eso, por lo menos en este ejercicio no lo calcule. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces planteémoslo. ¿Qué es lo que primero hacemos? Ustedes ya, como han hecho, me imagino, cientos y cientos de ejercicios, no solamente los 3 o los 4 que tenemos a veces que yo les pongo de tarea, sino muchos más. Entonces, lo que primero hacemos, muchachos, es plantear ¿qué? Lo mismo que hicimos en el de la vez pasada. ¿Qué hicimos? ¿Qué dibujamos? El circuito térmico equivalente. Exactamente. La resistencia térmica equivalente. Perdón que algo cometí acá yo embarrado. Ay, Dios. Ya. Entonces, por ahí que tenemos nuestro tubito. Lo dejo ahí. Entonces, pensemos. La primera pregunta que les hago, muchachos, el flujo de calor, ¿de dónde? Primero hay que asumir, evidentemente, un flujo de calor unidimensional, entonces va a ser radial, ¿cierto? Eso es apenas obvio en estos casos. Tenemos, eso es un tubo, eso es un caso típico radial unidimensional. Para este caso, el flujo de calor ¿está entrando o está saliendo? Estaría saliendo, profe. ¿Por qué, Alejandro? Porque afuera está más, o sea, la temperatura afuera es mayor y pues buscamos es como mantener el... Si la temperatura afuera es mayor, ¿el flujo de calor entra o sale? Piensa. Entra. Entra. Ok. Entra. Uy. Entonces entra. Siempre vamos de mayor a menor temperatura. Entonces sabemos que esto es así. Listo. Entonces empecemos a hacer nuestro circuito por acá. ¿Cuántos puntos de temperatura
o nodos del circuito térmico equivalente ustedes ven acá, con los datos que tengo, con esa esquema que tengo de este problema que estamos analizando. Voy a empezar de la derecha a la izquierda. El primer punto, ¿cuánto vale? En temperatura. 20 grados centígrados. Esto. Me voy para acá. Me encuentro con una primera resistencia que es ¿cuál? ¿De qué tipo? Convección. Bueno, entonces vamos a llamarla 1 y sabemos que es de convección. Listo. Este punto de acá físicamente es ¿cuál? La parte exterior del recubrimiento. ¿Esta o esta? La de afuera, sí, la exterior. Listo, entonces llamémosla a esa temperatura superficial. Y llamémosla acá, esta, acá, temperatura superficial. Listos. Me voy más para adentro. Me encuentro otra resistencia. Y esa, llamémosla, evidente, ustedes ya saben que estamos entrando, llamémosla T1. Y esto es otra resistencia, pero ya no es de conducción, sino de, ya no es de convección, sino de Conducción. conducción, perfecto. Y acá va mi flujo de calor. Tu punto. Y acá va otra resistencia que es el material del tubo, ¿cierto? Es otra resistencia de conducción. Llamemos eso T2. Digamos dentro de nuestra... y acá nos encontramos con la última temperatura, ¿cierto? Menos 200. Y acá hay una resistencia de convección, ¿cierto? Ese debe ser mi circuito térmico equivalente. ¿Alguien tiene dudas de que esto funcione así? ¿De por qué es así? Fíjense que tiene mucho sentido. Ahora, lo que yo tengo que hacer es, ya con cuidado, empezar. Acá hay algo que ustedes tienen que, cuando lean los problemas, no se compliquen. El hecho que a ustedes les dicen H combinado, ¿qué implica? ¿Qué efectos de transferencia de calor hay cuando a ustedes le dicen H combinado? ¿De acuerdo? ¿Perdón? Convección y conducción. No. Convección. Convección y ¿cuál otro? Y radiación. Exactamente, convección y radiación. Pero tranquilos que eso no les complica para nada la vida. Simplemente a usted ya le dan el H combinado. Entonces R4, digámoslo así, perdón, empecemos por R1. Entonces R1 va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre H combinado por el área, ¿cierto? Y en este tipo de ejercicios tenemos que ser muy cuidadosos con el área. Entonces, el área de una vez, digamos acá, todo eso lo tengo, ¿cuál es el área exterior? Entonces sería que Pi por D3 por la longitud. Y Por D3 al cuadrado sobre 4. ¿por qué?
porque es por el radio, ¿no? Y toca dividirlo entre 2 y pues como está al cuadrado queda de 3 al cuadrado sobre 4, ¿no? Ah, es un área, olvídalo. Es un área, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es... ¿Cuánto mide ese tubo, me dijeron? Si ustedes no le dan en la longitud del tubo, ¿qué hacen? Yo ya les he dicho que hagan. ¿Qué hacemos? Lo más sencillo. ¿Asumirla? 1. Le ponemos, voy a hacer un análisis por longitud unitaria. Entonces voy a ponerle L igual a 1. Entonces acá pide 3 y listo. Ese es el área externa porque es pide 3, 1. ¿Listos? Entonces, rápidamente les planteo y les pregunto cómo serían las otras. R2, por ejemplo, ¿cuál sería? Apliquen la fórmula. Ustedes se van acá y se encuentran con este señor. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? La longitud, o sea, el espesor. Logaritmo, la resistencia. Sí. ¿Cuál es la fórmula? Ahí hay un logaritmo, ¿cierto? Arriba, logaritmo natural. ¿De qué? Del diámetro externo menos el diámetro interno. ¿El diámetro externo o el radio? El radio. El radio, sí, señor. Exacto. Entonces, D3 medios sobre D2 medios. ¿Están de acuerdo? Que para este caso ustedes simplifican el 2 y es válido decir de los diámetros, pero es mejor estar, digámoslo así, que eso es una consecuencia pues más algebraica de esto, pero nosotros sabemos que la fórmula que derivamos es el logaritmo natural de la razón de los radios, que es arriba el mayor y abajo el menor. Listo, yo puedo decir de los diámetros también, pero ok. ¿Y abajo qué queda? 2pi 2pi por la longitud por k. por la longitud por k. Y tenemos que decir que es k de qué. En este caso, digámoslo, k del aislante. Entonces llamémoslo SUI. De la SUI. ¿Listos? Y R3, ese es R1, que ya sabemos cuánto es. R2, R3. Es muy parecido, ¿cierto? Pero ¿qué cambia? Entonces tengo que ser cuidadoso. Logaritmo natural de ya digamos simplificando los dos es que queda D2 sobre D1, ¿cierto? Dividido entre ¿qué? 2pi K, llamo este material C porque es el cobre, por L. ¿Listos? Y la resistencia final de convección es 1 sobre H por el área interna. Ojo, el área interna es diferente del área externa. El área interna va a ser pi ¿qué? Pi de 1, ¿cierto? ¿Listo? Y tengo un quiz ahorita, muchachos, no sé si alguno de ustedes está ahí. Ya para que liberarlos y empiecen ese quiz de algo de turbo. Entonces, trabajen, acaban de hacer este ejercicio, muchachos. Revisen todo. Revisen muy bien su tema de placa plana y circuitos equivalentes, paralelo, serie, porque pues un ejercicio de esos les voy a poner para que hagan un quiz y demuestren que saben hacerlo. ¿Listos? Entonces, ¿nos hablamos cuándo? ¿El viernes? Sí, profe. Bueno, muchachos, se cuidan y estudien. Y acaban de hacer este ejercicio. Allá lo planteamos y básicamente el resto ustedes ya espero que sepan cómo manejarlo. Listo, bueno, los dejo, chicos.
Gracias. caso. Hasta Claro, luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Chao.